Hola y bienvenidos a The Gaming Lore. En el episodio de hoy nos adentramos en la vida de Satoru Iwata para descubrir cómo salvó a Nintendo. Imagina a la empresa japonesa al borde del abismo frente a la potencia de sus rivales. En ese clima de crisis, un genio autodidacta asumió el mando. No era el típico ejecutivo, sino un visionario capaz de optimizar códigos imposibles en tiempo récord. ¿Cómo logró transformar ese caos en el éxito masivo de sus nuevas consolas? En 2005 el protagonista confesó su gran secreto. Ante el mundo era un alto cargo, pero en su corazón siempre fue un jugador. Sin más dilación, empezamos. Todo comenzó con una calculadora programable en sus años de preparatoria. No era una herramienta de estudio común. Para el joven Iwata era una puerta de entrada a mundos digitales. Aquel dispositivo tenía una memoria muy limitada. Era un espacio diminuto para los estándares actuales. Sin embargo, él lograba exprimir cada recurso para crear juegos rudimentarios. Sus compañeros de clase hacían fila para probar sus creaciones. Esa fue su primera gran lección sobre el entretenimiento. Al entrar en la universidad, su ambición creció. Se compró una computadora desmontando piezas y analizando cada circuito. En 1980, un pequeño grupo de entusiastas fundó el laboratorio HAL en un departamento. Eran solo 5 personas apasionadas por el software. Iwata se unió a ellos de inmediato. El nombre de la empresa no era casualidad. Cada letra estaba un paso adelante de las siglas del gigante de la computación, IBM. La empresa de Kyoto acababa de lanzar su primera consola de sobremesa y buscaba desarrolladores externos. Los ingenieros del laboratorio demostraron una destreza técnica fuera de lo común. Iwata no solo programaba líneas de código, él entendía cómo el hardware podía facilitar la diversión. Pronto se convirtió en la pieza clave para que los líderes del sector confiaran proyectos importantes a su equipo. La ética de trabajo en esos años se forjó bajo una escasez de recursos extrema. No tenían grandes servidores ni manuales de instrucciones detallados. Todo se aprendía mediante el ensayo y el error constante. Iwata pasaba noches enteras frente al monitor para optimizar procesos. Su talento consistía en hacer mucho con casi nada. Esa capacidad de resolución de problemas marcaría su futuro éxito profesional. Las fuentes de la época destacan que su enfoque era humilde pero brillante. Actuaba como un puente directo entre la visión de los creativos y la realidad técnica. Lograba que las ideas más complejas funcionaran en chips de memoria reducidos. Esta habilidad no pasó desapercibida para los directivos más influyentes de la industria. Sin saberlo, Iwata estaba construyendo los cimientos de una relación legendaria. ¿Cómo podía un joven programador ganarse el respeto del gigante del videojuego? La respuesta estaba en su obsesión por la perfección técnica. Esta mentalidad de artesano digital pronto enfrentaría su primer gran desafío real en un mercado que comenzaba a saturarse. Imagina dedicar varios años de tu vida a un sueño y ver cómo se desmorona poco a poco. Eso sentía el creativo Shigesato Itoi a finales del siglo pasado. Su ambicioso juego de rol para la consola de 16 bits estaba totalmente estancado. A pesar del gran esfuerzo del equipo, el motor gráfico no soportaba la carga de datos. Los errores se multiplicaban y la cancelación parecía el único destino lógico para esta ambiciosa obra. Fue entonces cuando el protagonista de nuestra historia entró en escena como un consultor externo para evaluar la situación. Su mirada no era la de un simple ejecutivo, sino la de un cirujano digital con gran intuición. Tras analizar las entrañas del proyecto, detectó que la arquitectura original era totalmente insalvable. Los cimientos de la programación estaban mal construidos desde el inicio. Entonces pronunció las palabras que cambiaron para siempre la historia de la industria. Dijo que si intentaban arreglar lo que tenían, tardarían muchísimo tiempo en terminar, pero si le dejaban reescribirlo todo desde cero, lo tendría listo en pocos meses. Era un farol o una auténtica genialidad técnica. El equipo estaba desesperado y decidió confiar plenamente en él. Durante ese breve periodo de tiempo, el programador trabajó de forma incansable para reconstruir cada línea de código necesaria. No solo cumplió su palabra, sino que creó un motor de juego mucho más eficiente que el anterior. Logró que un mundo masivo cupiera en un cartucho con limitaciones de memoria severas.
Su intervención permitió que el público conociera la obra maestra Earthbound en 1994. Este milagro técnico no fue solo una cuestión de velocidad de escritura, fue el resultado de entender la tecnología a un nivel profundo y humano. Nuestro protagonista optimizó el uso de los recursos del sistema de una manera que nadie había visto antes. Implementó soluciones ingeniosas para las transiciones de las batallas y el desplazamiento fluido por los mapas. Gracias a esto, el título se convirtió con el paso del tiempo en una pieza de culto. Pero sobre todo, esta hazaña consolidó su reputación como un profesional capaz de lograr lo imposible. Su fama de salvador de proyectos pronto cruzó las fronteras de su estudio habitual. El éxito de esta entrega demostró que era un arquitecto de software sin rival en todo el país. Sin embargo, su mayor reto técnico todavía estaba por llegar. Una nueva franquicia sobre criaturas coleccionables necesitaba su ayuda urgente para dar un salto generacional masivo. El destino de un fenómeno mundial estaba a punto de quedar en sus manos. Tras el éxito obtenido con sus anteriores proyectos, el nombre de nuestro protagonista ya era sinónimo de eficiencia técnica en Kioto. Sin embargo, el naciente fenómeno Pokémon estaba a punto de poner a prueba sus límites de forma inesperada. El equipo de Game Freak trabajaba intensamente en las ediciones Oro y Plata para la Game Boy Color. Su ambición era crear un mundo mucho más grande que el original, pero se toparon con un muro físico infranqueable. El espacio en los cartuchos de aquella época era extremadamente limitado. Los desarrolladores habían agotado la memoria disponible, intentando dar vida a la nueva región de Johto. No quedaba ni un solo byte libre para añadir más contenido o mejorar los gráficos. Tsunekazu Ishihara, una de las mentes tras la franquicia, confesó años después que el proyecto estaba al borde del colapso logístico. Iwata decidió intervenir y analizó el problema con su habitual precisión quirúrgica. No se limitó a dar consejos desde un despacho, sino que diseñó una serie de herramientas de compresión, totalmente personalizadas. Se sentó a programar una solución que optimizaba cada gráfico y cada línea de código de los monstruos de bolsillo. El resultado fue tan asombroso que no solo lograron terminar Johto. De repente, sobraba tanto espacio que pudieron incluir toda la región de Kanto del primer juego como un regalo para los fans. Mientras resolvía este rompecabezas de almacenamiento, surgió otro desafío complejo para la consola Nintendo 64. La compañía quería que los Pokémon de las portátiles pudieran combatir en 3 dimensiones en el título Pokémon Stadium. El problema era que el código original de las versiones roja y azul era un caos visual sin documentación oficial. ¿Cómo podrías pasar esos datos de una consola a otra sin entender cómo funcionaban por dentro? Iwata realizó una hazaña de ingeniería inversa que hoy parece pura magia negra. Sin manuales de diseño, leyó el código fuente original y lo portó al nuevo hardware en apenas una semana. Los creadores de la saga quedaron atónitos al ver que el sistema de batalla funcionaba a la perfección a la primera. Él no era solo un genio técnico, era un salvavidas que permitía a los creativos soñar sin miedo a las limitaciones del silicio. Esta capacidad para convertir problemas imposibles en soluciones elegantes cimentó su relación de confianza total con la cúpula directiva de la Gran N. Su visión estratégica y su dominio absoluto de la tecnología lo estaban preparando para un ascenso que nadie en la industria japonesa esperaba. El programador que arreglaba juegos estaba a punto de tener que arreglar una empresa entera. En el año 2000 Nintendo enfrentaba un cambio de siglo incierto mientras la competencia ganaba terreno. El legendario Hiroshi Yamauchi buscaba un sucesor tras más de medio siglo al mando de la empresa. Nadie esperaba que pusiera sus ojos en un programador de una compañía externa para tal tarea. Satoru Iwata fue nombrado jefe de planificación corporativa en un movimiento que sacudió la industria de Kioto. Yamauchi era conocido por su estilo de mando absoluto y a menudo autoritario frente a sus subordinados. Sin embargo, vio en aquel ingeniero de software algo que los ejecutivos tradicionales no tenían en su formación. El joven poseía una mezcla única de instinto comercial y una profunda empatía técnica con los creadores. En mayo de 2002, el veterano líder anunció finalmente su retiro definitivo tras décadas de éxitos y fracasos. Para sorpresa del mundo financiero, eligió a Iwata como el nuevo presidente de la organización. Entonces la pregunta era, ¿cómo pudo un programador convencer al patriarca más duro del sector para obtener su puesto?
La clave estaba en su capacidad para entender los problemas desde la raíz, sin usar tecnicismos complejos. Nuestro protagonista no quería ser otro dictador corporativo encerrado en un despacho de lujo lejos de la realidad. Su primera medida importante fue eliminar el sistema de mando único que había definido a la compañía. Iwata creó un comité consultivo para que las decisiones importantes fueran siempre consensuadas entre varios expertos. Sabía que el talento individual no era suficiente para sobrevivir en un mercado global tan agresivo. Rompió las barreras invisibles que separaban a los diferentes equipos creativos dentro de los edificios de oficinas. Antes, los diseñadores de consolas y los creadores de juegos apenas compartían información sobre sus proyectos. Él los obligó a trabajar codo con codo desde las primeras etapas de desarrollo de cada producto. Creía firmemente que el hardware debía diseñarse siempre para potenciar las ideas más locas de los desarrolladores. Esta nueva cultura empresarial se basaba en la comunicación honesta y en la transparencia total con el equipo. El nuevo presidente dedicaba gran parte de su tiempo a entrevistar personalmente a sus propios empleados. Quería conocer de primera mano sus frustraciones y sus mayores sueños profesionales para los próximos años. Esta cercanía humana transformó por completo la tensa atmósfera interna que reinaba en las oficinas centrales de Japón. Nintendo dejó de funcionar como una estructura rígida para convertirse en un laboratorio de innovación constante. Aquel cambio de liderazgo marcaría el inicio de una transformación que nadie imaginaba posible. La realidad del mercado a principios de siglo era implacable para la compañía de Kyoto. Su consola GameCube era una joya de la ingeniería, pero sus ventas apenas rozaron los 21 millones de unidades. Mientras tanto, su principal competidor dominaba los salones de todo el mundo con cifras inalcanzables. Iwata comprendió rápido que seguir la carrera de la potencia gráfica era una batalla perdida. Si Nintendo seguía haciendo lo mismo, el destino final sería la irrelevancia absoluta. Nuestro protagonista buscó una salida en una teoría estratégica conocida como el Océano Azul. La idea era simple, pero revolucionaria para una industria obsesionada con el realismo visual. En lugar de pelear por los mismos usuarios de siempre, debían crear un mercado totalmente nuevo. Quería que los videojuegos fueran para todos, desde niños hasta personas de la tercera edad. Esta visión implicaba dejar de lado la potencia bruta para centrarse en la diversión intuitiva. Para lograrlo, tuvo que usar toda su capacidad de persuasión frente a una junta directiva acostumbrada a métodos antiguos. Iwata propuso un sistema portátil con 2 pantallas y una superficie táctil. En los pasillos de la empresa el escepticismo era casi palpable. Muchos ingenieros y periodistas especializados pensaron que la compañía estaba cometiendo un error histórico. El concepto de la Nintendo DS parecía un paso atrás tecnológico comparado con sus rivales. ¿Quién querría usar un lápiz de plástico en lugar de los botones tradicionales? La prensa vaticinaba un desastre comercial que podría hundir las finanzas de la organización. A pesar de las críticas, el presidente se mantuvo firme en su decisión estratégica. Sabía que para sobrevivir tenían que arriesgarlo todo con una propuesta que rompiera los moldes establecidos. No buscaba impresionar a los expertos, sino sorprender a la gente con nuevas experiencias. Lo que nadie sospechaba era que este extraño dispositivo estaba a punto de iniciar una era de éxito sin precedentes. La apuesta por la simplicidad humana frente a la complejidad técnica estaba servida. Iwata no solo estaba salvando un producto, sino que estaba redefiniendo el propósito de la industria. El mundo pronto descubriría que jugar no era solo una cuestión de píxeles, sino de emociones compartidas. La nueva consola portátil marcó un punto de no retorno en la industria del videojuego. Mientras la competencia lanzaba dispositivos con una gran potencia técnica, el presidente apostó por la sencillez pura. Para él, el éxito no residía en la cantidad de polígonos, sino en la curiosidad natural del usuario. El sistema introdujo una pantalla táctil que permitía manejar mundos digitales con un simple lápiz de plástico. Este movimiento fue recibido inicialmente con muchas dudas por los expertos del sector. Sin embargo, el liderazgo de la empresa sabía que había un público enorme esperando una invitación amable para jugar. Con títulos de mascotas virtuales, se logró que millones de personas se acercaran a la marca por primera vez. Otros programas innovadores convirtieron el entrenamiento mental en un hábito diario para adultos y personas de la tercera edad. La máquina terminó vendiendo cantidades masivas en todos los continentes de forma equilibrada. Superó con creces a sus rivales más potentes
y demostró que la originalidad era el mejor escudo contra la obsolescencia. Pero el plan no se detuvo ahí. El siguiente paso buscaba conquistar el salón de cada hogar de una forma nunca antes vista. Poco después, el mundo conoció finalmente el proyecto conocido en secreto como Revolución. La consola Wii cambió las reglas del juego al sustituir los botones complejos por el movimiento natural del cuerpo. Su título de deportes se convirtió rápidamente en el fenómeno social definitivo de la década. Gracias a esta idea podías jugar al tenis o a los bolos simplemente agitando el brazo en el aire. ¿Cómo pudo un simple sensor de movimiento unir a tantas generaciones? El impacto social fue inmediato, y las unidades desaparecían de las estanterías en cuestión de minutos. El sistema alcanzó los 101 millones de unidades vendidas en todo el planeta. Según las fuentes de la época, las acciones de la marca alcanzaron su punto más alto en 2007. La empresa pasó de una situación de incertidumbre a liderar el mercado mundial con una autoridad absoluta y renovada. Este éxito financiero no fue producto de la casualidad, sino de una comprensión profunda de la psicología humana. Iwata no veía a los clientes como simples cifras en una fría hoja de cálculo. Los veía como personas reales que buscaban una chispa de alegría genuina en su rutina diaria. Su visión transformó a una antigua compañía de juguetes en un titán tecnológico admirado incluso por sus competidores más directos. Con el éxito masivo de sus nuevas consolas, el presidente no se retiró a una torre de marfil. Él decidió que la comunicación debía ser tan honesta como sus juegos. En lugar de emitir fríos comunicados de prensa, puso en marcha un proyecto único llamado Iwata Asks. Imagina al máximo responsable de una empresa global, sentándose con sus programadores para hacerles preguntas técnicas. No eran entrevistas de marketing vacías. Eran charlas profundas sobre la pasión y los retos de crear algo nuevo desde cero. Al hacerlo, rompió el cristal que separaba a los altos ejecutivos de los aficionados. Su afán por la transparencia lo llevó a crear Nintendo Direct en 2011. Fue una revolución total en la forma de anunciar novedades. Él mismo aparecía en pantalla mirando a cámara y haciendo gestos icónicos que los seguidores adoraban. Con su famoso mensaje de directo a ti eliminó por completo a los intermediarios. Logró que sintieras que el líder de la compañía te hablaba como a un amigo. Esta cercanía humanizó a la marca de una forma que ningún competidor pudo imitar jamás. Sin embargo, la verdadera medida de su carácter llegó en los momentos de gran dificultad. El lanzamiento de la WebGI U y los primeros pasos de la 3 no lograron los resultados esperados. Las pérdidas financieras empezaron a acumularse y la presión de los inversores era asfixiante. En 2014 la situación era crítica para la estabilidad de la empresa. Muchos esperaban despidos masivos para ajustar las cuentas según las normas del mercado. Pero Iwata se negó rotundamente a echar a sus empleados a la calle. Él sabía perfectamente que el miedo al despido mata la creatividad de raíz. Por eso tomó una decisión que dejó al mundo financiero en total silencio. Se redujo su propio sueldo un 50% para proteger los puestos de trabajo de su equipo. Otros directivos siguieron su valiente ejemplo con recortes de su salario. Esta ética personal reforzó la lealtad absoluta de sus desarrolladores y el respeto de toda la industria. Actuaba como el mediador perfecto entre el genio creativo de figuras como Miyamoto y las exigencias del negocio. Entendía que los números eran importantes, pero que las personas lo eran mucho más. Logró equilibrar la balanza entre el arte y las ventas con una humildad poco común. Su liderazgo no se basaba en el poder jerárquico sino en la empatía. Aquel programador que una vez salvó juegos ahora estaba salvando el alma de su propia empresa. Incluso en sus momentos más oscuros, Satoru Iwata nunca dejó de mirar hacia el futuro. En 2014, mientras la empresa intentaba recuperarse del tibio recibimiento de su anterior consola, recibió una noticia personal devastadora. Le detectaron un tumor en el conducto biliar que lo obligó a pasar por el quirófano de urgencia. A pesar de su frágil estado de salud, su mente seguía trabajando en un concepto que cambiaría las reglas del juego para siempre. Él sabía que el mercado estaba cambiando y que los teléfonos móviles eran una competencia feroz. En lugar de ignorar esta realidad, selló una alianza histórica con la empresa Dena en 2015. Su objetivo no era abandonar las consolas tradicionales, sino usar los smartphones como un puente.
Quería que los nuevos jugadores descubrieran sus franquicias en el móvil para luego dar el salto a un hardware dedicado y único. Mientras tanto, supervisaba en secreto el desarrollo de lo que hoy conocemos como la Nintendo Switch. Su última gran decisión estratégica fue unificar los departamentos de desarrollo portátil y doméstico en uno solo. Hasta entonces, los equipos trabajaban por separado, creando juegos para sistemas distintos. Iwata comprendió que, para triunfar, debían concentrar todo su talento en una plataforma híbrida que acompañara al usuario a todas partes. Lamentablemente, no pudo ver el fruto de sus esfuerzos. El 11 de julio de 2015, el mundo del videojuego se tiñó de luto tras su fallecimiento. La tristeza fue universal y cruzó todas las fronteras de la industria. Durante su funeral en Kioto, apareció un arco iris sobre las oficinas centrales de la compañía. Miles de aficionados lo llamaron el Rainbow Road, una despedida poética para un hombre que dedicó su vida a repartir sonrisas. Su legado final fue un éxito rotundo que superó cualquier expectativa. La consola híbrida ha vendido más de 140 millones de unidades, rescatando a la organización de la crisis financiera. Cada vez que alguien saca su consola del soporte para seguir jugando en el tren, está experimentando la última gran visión de Iwata. ¿Qué mejor homenaje para un programador que transformar el mundo a través de su código? Él nos enseñó que un líder no necesita ser un dictador, sino un servidor de la creatividad. Logró equilibrar la frialdad de los negocios con el calor de un corazón que, hasta el último aliento, siempre fue el de un jugador. Su historia nos recuerda que, mientras busquemos la diversión con humildad, el juego nunca termina. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Satoru Iwata. Su historia nos demuestra que el éxito real no nace de la frialdad corporativa, sino de la pasión más pura por el trabajo bien hecho. Él cambió el mundo sin dejar de ser aquel chico curioso que programaba en una simple calculadora. Hoy su legado vive en cada partida que disfrutas. ¿Cuál fue ese juego de su era que marcó tu vida para siempre? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo las grandes leyendas de esta industria. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima aventura.